Estamos aquí en Emprenditore. ¿Cómo están, amigos? Donde las ideas se hacen realidades. Me dice, oye, ¿por qué no hacemos jugos? Y sacar la grandeza que tiene todo ser humano, ¿no? Que no, o sea, cuando te entregas al negocio, cuando te entregas a tu emprendimiento y no te ves a ti, nada funciona. Estamos aquí en Emprenditore, donde las ideas se hacen realidades. Hoy invité a un gran amigo mío de hace muchos años, en el cual el camino nos ha regresado a tener pláticas muy profundas. Para todo emprendedor es necesario y empresario es necesario tener una salud mental. Estamos con Héctor González Castro. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy feliz de reconectar, de compartir y más que nada de crecer en esta relación. En este espacio queremos compartirle a todas las personas que tienen algún bloqueo o alguna situación para arrancar su idea o emprendimiento, que se den cuenta que todo es posible y que pueden salir adelante. Platícanos un poco de ti, quién eres, a qué te dedicas, y por ahí hay una maestría que les van a compartir. Pues bueno, primero que nada soy padre de familia, esposo. Soy un entusiasta de la salud física, mental, filántropo, y me dedico a hacer coaching ejecutivo y coaching de vida. ¿A qué me refiero cuando digo coaching ejecutivo y de vida? Para mí no están separados, creo que se complementan. Una persona, a la hora que le das coaching ejecutivo, pues estás hablando de las cualidades que tiene la persona. Te tienes que meter a los filtros que tiene, por los cuales está viendo la realidad y viviendo y creando la realidad en la que vive. Y para mí eso es un coaching personal, ya que te vas a dar cuenta en esto que estamos hablando y la salud mental, pues que la empresa o nuestras carreras es solo un área de nuestras vidas, ¿no? Y por más que sea muy dominante, pues hay como toda una estructura que también se tiene que considerar a la hora de ver a la persona integral. Sí. Eso es importante. Nosotros venimos platicando aquí sistemas de negocios, sistemas de emprendimiento, pero nunca hablamos qué es lo más importante para un emprendedor o un empresario, que es estar pues bien consigo mismo, tener una salud mental, liberarte de traumas anteriores de tu vida para poder salir de una depresión, de una zona de confort. Muchas veces ustedes no tienen la culpa y no saben qué es lo que pasa dentro de esos sistemas. Platícanos, Héctor, ¿cómo empieza el camino del emprendimiento para estos temas que nos estás platicando? ¿Cómo decides dirigirte a dedicarte a eso, no? Sí, creo que todo empieza desde pues, muy temprana edad, como esta voz interior que pues, era muy, muy ruidosa en cuestionar todo tipo de estructuras, ¿no? A la hora que eres un adolescente y pues empiezas a tener responsabilidad, a tomar decisiones ya que no nada más impactaban a tu sistema familiar o amistades, que ya empiezan a construir y tejer un futuro para ti. Pues yo me di cuenta que no sabía quién era, que era como un producto de todas las experiencias que había vivido, de la escuela, de mi familia, pero a la hora que quería tomar la decisión de qué voy a estudiar, pues dije, me voy a convertir en un empresario, en un administrador, en un doctor. Todavía no tengo idea de quién soy, cabrón. Entonces, al descubrir quién soy, fue un camino pues sin respuestas, en el que literal creo que el buscar me llevó finalmente a yo querer facilitarle a personas que estaban en la misma posición que yo tiempo, dinero, recursos, y se convirtió en mi profesión. O sea, ahorita yo lo que hago pues es un guía, como lo quieres ver, de cambio, genero cambio en la vida de las personas a través de modelos, mapas conceptuales en los que ellos puedan entender sus procesos cognitivos, por qué están llegando a esos resultados, interpretación que tienen del mundo, valores, etc.
Pero mi primer contacto ya en el mundo de negocios fue a través de un quiebre que tuve ahí de psicología, estudiando psicología. Mi servicio fue pacientes de fase terminal, que pues, Sí. estuvo fuerte porque ya te imaginarás la inteligencia emocional que tenía en ese momento y los contrastes, ¿no? De la vida que tú vives, pues siendo una persona que se mete a un escenario afectado, cabrón, y tu vida pues está toda madre, ¿no? Y la otra, pues me tocó, bueno, no me tocó, yo me metí a facilitador en cárcel, entonces de hombres también. Las dos experiencias, que fue un año y un año, a los 2 años dije, creo que necesito arreglarme yo primero, y fue donde me metí al mundo de negocios como sacándole por miedo a seguir sobre esa línea. Y dije, déjame explorar el mundo de negocios y veo qué onda. Y la opción que tuve fue consultoría. Consultoría de empresas, ahí con un diplomado de Nueva York. Y obviamente yo con todo el background de psicología, pues lo que hice fue, ¿qué es lo que hago con las personas? Un diagnóstico. ¿Qué es la consultoría? Un diagnóstico a la empresa. Obviamente no hay tanta emoción de por medio porque no es como un caso particular, perdón. Es más bien un caso particular, pero de la empresa. Sí. Y me desenvuelvo ahí, me gusta. Obviamente se me hace menos carga emocional, pero me doy cuenta que pues todos los procesos que yo hacía de involucrándome en la empresa y todo este tipo de operación siempre topaban en, pues tú llegas como un generador de cambio externo y hay mucha, no resistencia, pero también hay un proceso personal de cambio en cada persona que esté involucrada. Y yo les facilitaba ese cambio, pero no era algo que estaba en mi trabajo. Yo veía cómo les costaba trabajo, se les imponía, a veces no querían cambiar y empecé a hacer esa chamba de acompañamiento. Y eso me llevó a mi maestría, es decir, tengo que estudiar coaching para acelerar el crecimiento de la empresa a través del crecimiento de la persona como individuo. Sí, lo que nos hizo mucho clic es que la mayoría de los emprendedores, empresarios y personas que chambean nunca se prestan atención a ellos mismos y siempre están en un constante ritmo de vida donde entran en una zona de confort o en una zona cero, ¿no? Que platicábamos que es como vivir en modo avión. Sí, sí. Platícanos un poco más de tu maestría. ¿Qué es? ¿Qué fondo tiene? Y ¿cuál es el propósito de estudiar eso? Cuando estaba buscando coaching, a diferencia de la psicología, muchas personas no lo ven así, pero la psicología es un viaje hacia el pasado y ver qué fue lo que sucedió, que básicamente está creando los comportamientos que tienes hoy en día. Y ahí yo podía tardar 6 meses, 1 año, 2 hacia atrás, pero no tenía una dirección hacia el futuro con la persona. Y a la hora que me meto a coaching, que es un poquito más progresivo, más rápido, hay una diferencia y es partir una línea y decir, ¿en quién te quieres convertir? Y de ahí partimos. Entonces me di cuenta que la mayoría de las personas no pasa tiempo definiéndose en quién se quiere convertir, sino en por qué soy así. Y ese tipo de preguntas son las que nos hacemos. ¿O qué me pasó? ¿Por qué estoy viviendo esto? Pero no como hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, ¿no? Entonces me meto a esta maestría en Australia con la finalidad de irme a vivir a Australia. Toca pandemia, pero en esta maestría hay niveles. Yo entré como al nivel más básico, que era coaching ejecutivo, y me doy cuenta que, pues no, o sea, ahí iba a agarrar el paquete completo, y en ese paquete completo es coaching de vida, coaching de finanzas, de relaciones, de autoestima. ¿Por qué? Pues porque son factores que son parte de la vida de la persona. Y ahí fue donde dije, creo que no me gustaría como ayudarle a las personas solo en esta área ejecutiva, sino en el área integral de verlo a través de todas sus áreas y verlo como humano, con toda su complejidad y no nada más con soy ejecutivo y te ayudo a crear más éxito, ¿no? Para lo que tu definición de éxito. Entonces, termino toda mi maestría y ahí hicimos como una retroalimentación de qué es lo que más ayuda o potencializa al humano, y es la integración del pasado para cambiar la narrativa que tú tienes hoy en día de cómo quieres proyectar hacia el futuro. Pero si no sanas ese pasado,
es muy difícil que puedas ver todo tu potencial hacia el futuro. ¿Por qué? Pues porque estás cargando con todas las carencias, inseguridades, y muchas veces la vida que tenemos hoy en día viene a través de las inseguridades que tuvimos en el pasado. Una persona que tuvo mucha carencia económica, pues ahorita es un gran empresario. ¿Por qué? Porque no quiere volver a vivir ese miedo. Pero no quiere decir que la persona se haya acercado a construir su mejor versión. Quiere decir que nada más le está sacando a lo que vivió al dolor, cabrón, a lo que vivió, exactamente. Entonces, pues es un gran empresario, tiene el éxito que todo el mundo quiere, que es acumulación de riqueza, fama, popularidad, poder. Pero pues es un cabrón que está vacío. O sea, que es pobre en todas las áreas. Salud, usó la salud como el vehículo. Es un cabrón que fuma o que le va quitando, ¿no? Vitalidad. Y pues la familia, bien, gracias. Entonces, para eso hice neurociencia y reprogramación cerebral para poder ver cuáles eran los procesos y entender cómo funciona el cerebro, ya que sabemos cómo funciona el cuerpo, pero separamos mucho el cuerpo y el cerebro, la mente. Y a mí me gustó hacer la integración para poder ayudar a la gente y decirle, así como te dicen que esta dieta y este ejercicio y esto te va a ayudar para la vitalidad, pues yo te hago un mapa de por qué estás llegando a esa forma de pensamiento y que conozcas tu interior, cómo el cerebro es una máquina que está hecha para protegerte. Y a la hora que entiendes eso y ves por qué y cómo está constituido, pues te das cuenta, güey, que ves tu vida con compasión, primero que nada, y te das cuenta que los errores, la situación en la que estás o lo que sea, pues no nada más es yo soy responsable, sino que también hay una parte instintiva o cerebro reptiliano, como lo queramos llamar, que nos empuja mucho a llegar a esas situaciones en las que nos podemos encontrar. Sí, sí, que al final de cuentas ese inconsciente te va llamando la atención en sistema de enfermedades, de retrasos, de zonas de confort, de dar caminos para atrás, y uno no se da cuenta. Dentro de la integración de este podcast, en algún momento de mi carrera empresarial, yo empecé a sentirme vacío y no supe en ese momento como con quién llegar. Entonces, por eso estoy tratando de acercar a ustedes pues una persona como Héctor que te ayuda a tener una integración mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Que al final de cuentas, pues eso es lo que llama la atención de tu empresa y ese es el punch que le puedes dar extra, porque no es solamente ponerte el traje y ir a la oficina o salir a trabajar, sino también estar bien con tu familia y contigo mismo, sí, que es donde vamos a... De hecho, retomando un poquito las pláticas que hemos tenido ahorita con lo que estás diciendo, me encantaría a mí si quieres platicarme y platicarnos un poquito de este vacío, cómo lo viviste o qué te hizo llegar ahí, porque creo que es algo que las personas a la hora que lo viven o lo experimentan, siempre que hablan del éxito, pues nunca te cuentan el área gris, ¿no? Que es lo que te ha tomado llegar ahí. Y más que nada, pues yo te considero una persona muy exitosa. Gracias. Pero estos vacíos, creo que vacíos, experiencias o algo, pues son golpes que nos da la vida que al final de cuentas son parte de nuestro éxito de hoy en día. Nos construye, ¿no? Sí. Y cómo eso te hizo despertar para llegar a traer este podcast a las personas. Pues mira, la realidad es que yo empecé con... Bueno, el arrancar en el sistema empresarial fue un golpe muy duro en la familia de mi papá. Bueno, mi familia nuclear. Tuvimos un tropiezo económico bastante grande de estar en una situación pues, de opulencia. Nos fuimos a vivir con 1,000 pesos a la semana. Y pues tuve que salir de mi zona de confort, iniciar a trabajar y saber cuánto era ganarse el dinero, ¿no? El primer quiebre fue ese y aceptar que tenía que chambear de 8 a 3 de la tarde para recibir 850 pesos a la semana. Ese fue mi primer quiebre mental y dije, no está mal, pero no quiero vivir eso. Y ahí fue donde yo me empujé al siguiente escalón. Mi siguiente quiebre fue
estar en una zona de confort, estar pues viviendo el sueño, pero sin seguir mis ideales y las cosas que yo quería hacer. A mí me gusta mucho ayudar a las personas, pero me di cuenta que ayudando a las personas trataba de llenar un vacío que no me estaba dejando nada bueno. Ya. ¿no? Se fue el segundo quiebre. Y el tercer quiebre fue la situación de mi hija. Mi hija tuvimos un tema, nació prematura y estuvo 45 días en terapia intensiva en USIN. O sea, aprovecho para agradecer a todas esas personas que me ayudaron a sacarla de ahí. Ese golpe yo creo que fue el más mediático de mi vida. Saber cómo un ser humano pues apenas con un nivel de conciencia nulo vivía luchando y se veían esas ganas de ella de quedarse en el mundo. Y ahí fue donde yo me di cuenta que tenía que hacer algo por mí. La veo, cada mañana la veo y digo, hoy sé que vale la pena tu día, tiene que valer la pena el mío, ¿no? Qué chingón. Entonces empiezo a construir y recuerdo que dentro del camino de ser empresario dejé muchos sueños atrás y uno de esos sueños era esto, ¿no? Compartirle a los jóvenes, a las personas adultas, a las mujeres, que siempre hay oportunidades de salir adelante, que no es solamente vivir en modo avión, levantar, chambear, ver a la novia y dormirse, sino que los sueños son para perseguirse y que si te sientes mal o vacío es porque no estás atendiendo lo que quieres tú. De ahí empieza mi tema. No, y está, digo, esta pregunta porque a la hora que lo integramos con lo que estamos hablando, ahí yo ya puedo ver las áreas o como quien dice las cosas o situaciones que a ti te pueden mover tu barco, ¿no? De emprendedor o de empresario, y son situaciones que nunca podemos controlar o evitar. Y la otra cosa que me encantaría, que creo que es el mensaje más grande, es si tienes un porqué vas a encontrar el cómo. Y ahí fue el tema con tu hija, con los sueños y con esta intuición de quiero ayudar, pero para eso tienes que conectar hacia adentro. La información no te va a llegar de fuera. Y son como estos vacíos que te llevan a esos momentos de decir, a ver, hay que ponerle un alto a esto, hay que escucharnos y reevaluar si lo que estamos haciendo nos está llevando a ser mejor versión de nosotros, a ser mejor persona, a esto. El tema es que la mayoría de las personas no llega ahí hasta que hay un momento muy cabrón de dolor o ya están orillados y es como, ¿cómo salgo de aquí, no? Entonces, creo que aquí una de las recomendaciones es cuáles son estos hábitos o prácticas que ya hiciste o que puede hacer una persona como empresario, pues para tener esta conexión consigo mismo. ¿Por qué? Porque tu empresa nace a través de lo que tú quieres traerle al mundo. Yo así lo veo. Y muchas características que tú tengas se van a ver proyectadas ahí. Entonces, ahorita hablando de empresarios de éxito, lo que me llama mucho la atención es que el estándar y lo que se nos educa es que el éxito viene a través de lo que tú obtienes de este servicio, de este producto, que es pues, dinero, poder, o sea, todas estas cosas que hablamos. Pero ahorita lo que me encanta es que tu definición de éxito es lo que yo le agrego a las personas y es valor. Sí. Valor de compartir un podcast, valor de compartir tus experiencias. Sí, al final de cuentas, en una de las situaciones dentro de mi experiencia empresarial, obviamente todo mundo y la mayoría de los negocios, su barco y su fundamental vida es las ventas y el dinero. Pero atrás de esas empresas hay empresarios que necesitan estar llenos de un amor personal. ¿Por qué? Porque a raíz de eso empieza el trato que tienes con tus trabajadores, cómo llegas a ser director de una empresa, quién te empuja para allá, ¿no? Entonces, bueno, integrando eso, doy esa definición del éxito. ¿Por qué?
Porque si tú vienes al mundo a quedarte con todo lo que tienes, pues te vas a ir completamente vacío, porque al final, pues no dejaste un legado. Va a ser el cabrón más rico en el cementerio. Sí, cabrón. Eso es muy importante. Entonces, a raíz de esa plática, pues quise compartir con ustedes toda esta situación con Héctor, que la verdad está súper interesante, porque sé que la mayoría de los emprendedores o empresarios traen un bloqueo mental, y ese bloqueo mental, no se preocupen, hay maneras de quitarlo, y para eso estamos aquí. Platícanos un poco, Héctor, de cómo trabaja la mente, cómo podemos empujar a la mente a que juegue a nuestro favor, no a nuestra contra. Sí, primero que nada, yo creo que es muy importante saber que si lo pones como en una imagen, hay un hecho, un evento externo que tus 5 sentidos van a percibir. A la hora que entran como en proceso de hacer tuyo esta interpretación del mundo, este evento o este hecho, hay 3 cosas que hace el cerebro, que es elimina información. ¿Por qué? No tenemos la capacidad de procesar qué tenis, calcetines, si el aire está frío. O sea, como que esas cosas son automáticas y la mente las elimina porque no tienen mucho que ver con el objetivo de este podcast, ¿no? El cerebro está hecho para hacernos sobrevivir, lo repito, y ahorita no es donde quiero poner mi atención. Entonces, elimina. La otra es generaliza, mete en categorías donde tú ya conoces, te es familiar para poder entender y procesar. Y la otra es distorsiona. Pero para distorsionar tienes que saber cuáles son los filtros que tú traes ya de programación. Tienes que conocer tu interior. O sea, a la hora que pasa por esos filtros, entra a 7 filtros que ya son los que yo considero que si no conoces va a estar muy cañón que puedas llegar a por qué estoy viviendo así esta realidad, o por qué si ahorita se cae el vaso, para mí puede haber sido como algo muy sencillo y para ti puede haber sido algo muy cañón, ¿no? Arruinó esto, el otro. Entonces esos filtros es pues, memoria, qué memorias tienes que estás conectando este evento externo. Y ahí te vas a dar cuenta que en memorias, pues lo que está haciendo la cabeza es protegerte de cuestiones de dolor que no quieres que vuelvan a vivir. Espacio y tiempo, cómo te manejas tú con el tiempo, vives mucho en el pasado, en el presente, en el futuro, hacia dónde está tu enfoque. Valores, yo creo que es otro que para mí es de los más importantes. ¿A qué me refiero con valores? ¿Cuáles son los valores que tienes tú como persona? Para mí es la salud, es uno de ellos, el compromiso social, la transparencia, la fuerza. Y si tú me dices, no, yo valoro la aventura, pues a la hora que vayamos a una fiesta, tú vas con esos lentes de percepción y lo que quieres sentir, que el valor es la emoción constante que persigues, pues es la aventura, cabrón. Entonces, ¿cómo te vas a comportar en esa fiesta? A diferencia de mía, que yo valoro la salud, pues capaz que me echo 2 tragos y para mí ya el tercero es como, cabrón, si me tomo un tercero, ya me estoy faltando a mi valor de la salud. Entonces, a través de esos valores, que son las experiencias que persigues, muchos empresarios tienen seguridad, confort, respeto, éxito, y ahí vas viendo que a través de esos, pues la familia o el éxito personal, que es la relación que tengo conmigo mismo, está como al final de la pirámide. Entonces, hasta que pueda cumplir esta serie de valores, me voy a permitir sentir esto. Y es ahí donde entiendes que pues, tus valores tienen que ir en un conjunto y que a la hora de hacer esta pirámide tienen que ir más con valor de la paz, cómo me percibo o cómo yo puedo llegar a un nivel de paz. Y ahí ya conectas la parte de empresario, confort, seguridad. No sé si se entienda. Sí. El lenguaje es otro, cabrón. Cómo te hablas a ti mismo, cómo interpretas las situaciones. ¿A qué me refiero? Si esta experiencia para ti es una experiencia chingona que te satisface, o te estás diciendo a ti mismo, ay, güey, creo que no estoy lleno, bla, bla. Le estás poniendo la negatividad. Sí, lo estás metiendo en un cajón donde va a representar algo. Entonces, muchos empresarios me dicen, yo quiero ser una persona exitosa. Ok, ¿cuál es el lenguaje de una persona exitosa? ¿Qué sabes tú de finanzas? ¿Qué sabes de inversiones? No, pues no conozco. Entonces, ¿cómo vas a llegar a ser un empresario exitoso si eso no es parte de tu lenguaje? Y es lo mismo con una persona que quiere una salud mental positiva. ¿Cuál es el lenguaje de una salud mental positiva? Pues
conoces la resiliencia, conoces las emociones, los límites. Entonces, a la hora que vas integrando este mensaje, lo conectas con los valores y empiezas a ver que este evento que es neutro, tú lo interpretaste así, eso te da una conducta, un estado emocional, una fisiología y ya viene tu reacción, güey. Esta reacción son patrones que vivimos desde los 5, 3, 4 años y nos protegimos ahí y volvemos a reaccionar así. Muchas veces tú dices, no mames, ¿por qué le hablé así a mi esposa o a mi hija? Porque te está tocando una fibra de lo que tú aprendiste que está en tu inconsciente de esa etapa y sigues reaccionando así. Entonces yo lo que veo mucho es cuáles son tus patrones como empresario. ¿Dónde están el evento y la reacción que es involuntaria? Yo lo que les enseño es agencia. Haz una pauta, velo, conoce cuáles son tus filtros, conócete a ti y ahora sí dime qué quieres lograr para ver cómo vas a reaccionar. Eso es exactamente, güey. Sí. Ese es para mí el poder, porque si reaccionas a todo evento, pues te das un producto de tu entorno, güey. No tienes control absoluto. ¿Y qué quiere decir? Eres un ser que a través de sus emociones va actuando por la vida, güey. Y eso no está bien. Pues, ¿cuáles son las emociones más constantes de un empresario, güey? Estrés, ira. enojo, ira. Y es ahí donde dices, ay, cabrón, ¿en quién me estoy convirtiendo? Sí, en algo que quería en el principio o en algo que no sabemos. El chiste es que dentro de la estructura de cualquier emprendedor, empresario o persona que chambea, que nos ve, siempre estás buscando dar tu máximo para que llegue el final del mes y te paguen. O que llegue la buena factura y recibir una situación económica. Pero nunca pensamos en el punto final, ¿no? En ponerte y plasmarte una meta y aquí voy a llegar y si necesito tener control mental y necesito tener lenguaje y necesito estudiar de eso, pues tienes que ser un cabrón, perdón por la palabra, disciplinado o una mujer disciplinada o un joven disciplinado para poder llegar ahí, ¿no? Y la disciplina no es nada más en sistema de puntualidad y lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Disciplina mental. Yo por ahí una vez escuché a una persona que decía, no puedes de tus 3, 4 cosas que tienes en la vida, que tú lo hablas muy bien y ahorita no lo cuentas, tener un chingo de empresa, pero 0 de familia, 0 de salud, ser una persona no estable en salud y estar tomando pastillas psiquiátricas. Entonces, pues es un desbalance que pues no te va a ayudar a sacar adelante nada. Sí. Entonces, platícanos un poco de esas 5 fases que tú lo platicas muy bien del sistema y cómo lograr ese equilibrio. De hecho, ahorita que estabas diciendo esto, yo creo que la mayoría de las personas que escuchan son empresarios, son emprendedores, son gente que quiere tener este lenguaje, ¿no? Y la manera más fácil de apropiarte todo lo que les acabo de decir es cómo constituyes una empresa. Es la misma manera en la que te puedes constituir a ti como ser humano. ¿A qué me refiero? ¿Cuál va a ser el objetivo de tu empresa? ¿Cuál va a ser el objetivo de tu vida? Ya que tienes lo que quieres lograr, que muchas veces es como cualitativamente, quiero vender, quiero solucionar este problema, quiero bla, bla. Haces ese mismo análisis con tu vida. ¿Qué es lo que quiero darle al mundo, bla, bla, bla? ¿Qué es lo que quiero lograr al final de esta recta que le llamamos vida, etcétera? ¿Cuáles van a ser los valores? ¿Cuáles son los valores de una empresa? ¿Cuál es mi misión, visión, etcétera, no? Ya que tienes eso, pues ahora sí, ¿qué viene? La segunda etapa, ¿cuál es? Estructura. ¿Qué es estructura? ¿Cuál es el plan de acción de lograrlo? Pues es lo mismo como persona, cabrón. ¿Cómo quieres lograr el ser un empresario, padre, esto, el otro? ¿Cuáles son tus planes? El tema es que se nos ha educado a que trabajemos y veamos nuestro plan profesional como nuestro plan de vida. Pero aquí es donde creo que el plan profesional tiene que entrar a tu plan de vida y potencializar tu vida. No que tú le dediques toda tu vida a trabajar, cabrón. ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? Eso es bueno. Entonces, a la hora que lo ves así, volvemos a la estructura. Pues ya tienes un plan de acción, la implementación, que es lo mismo que una empresa. ¿Cómo se ve? KPIs, hábitos, bitácoras. Pues es lo mismo como ser humano. Si eres empresario, tienes la disciplina para hacer esto, pero no se lo hagas a algo externo, que es tu empresa. Háztelo a ti, cabrón. Entonces,
para mí yo parto de eso. Sí, sí es una disciplina, pero si lo estás haciendo para una empresa, que es algo que sale de ti, ¿por qué no aplicarlo hacia ti, que es algo que es hacia adentro? Y ya no es la relación que tú tengas con tu empresa, es la relación que tú tienes contigo mismo. Y si tú estás contigo mismo, pues ¿dónde se va a ver el resultado? En tu empresa, cabrón. Sí. Entonces, empresa un área, familia es otra, la salud para mí otra, el legado, cabrón, ¿qué es lo que queremos dejar aquí? O sea, ¿qué es, con qué nos queremos ir? ¿No? Y yo la frase que uso mucho es: si nuestra vida al final de este trayecto fuera un video de como si fuera de música, ¿qué es lo que saldría ahí hasta ahorita, cabrón? Y la pregunta es, pues, tus logros profesionales, tu empresa, ¿eso es lo que quieres que te defina? ¿O estas áreas de papá, buen esposo, la capacidad que tienes de amar, cabrón, el impacto que tienes en tu empresa, y no nada más lo que obtuviste a través de ella, sino tú qué valor le agregaste, güey, a la gente que trabaja para ti y hacia ti? Entonces, para mí, ese es el ser empresario, esa es la definición de éxito, y más o menos manejar como todas estas cosas externas, que volvemos a lo mismo. Cuando estás haciendo consultoría de una empresa, el análisis del entorno, pues estás viendo qué te puede afectar del exterior. Haz lo mismo para ti, güey. ¿Qué me afecta? ¿Qué situaciones me afectan? El estrés, ¿cuál es mi detonante? Bla, bla. Y empiezas a ver tus fortalezas y debilidades. Por eso te digo que consultoría para mí fue como: ay, cabrón, si hago esto a la empresa, ¿por qué no se lo hago al ser humano? Sí, que básicamente ahorita platicábamos de eso, ¿no? Que muchas veces dentro de tu empresa la haces de todo. Eres un todólogo. Y muchas veces en tu cuerpo y en tu mente no lo haces de todo. Y te niegas a recibir ayuda. No te ves en un espejo. Vives en una constante... Es un vórtex que no te deja salir. Sí. De horarios, de trabajo, de pues, ser papá, de ser esposo. Igual, ser mamá, ser esposa. Pero... ese es yo creo que es el punto más importante, ¿no? Identificar en qué momento estás perdiendo las riendas de tu vida, ¿no? Sí. De si es diario, si tu diario, como dijiste, ¿no? ¿Vives para trabajar o trabajas para vivir? Eso está bien fregón. Sí, eso que acabas de decir, volviendo al tema de los valores, hay muchas personas, estamos hablando de poner tu salud, tu familia, tu bienestar personal como un vehículo para llegar al todo o máximo éxito de tu empresa, ¿no? ¿Cuál es la emoción que estás persiguiendo al hacer eso? Pues el éxito. ¿Y tu definición de éxito qué es? Tengo que arriesgar todo, hustle and grind 24/7, y ahí es donde ves cuál es el sistema de creencias de la persona. Entonces, ¿qué es lo que puedo modificar contigo? Y eso es mucho del trabajo que yo hago. ¿Cómo le cambiamos esta definición al éxito que viene mucho de nuestros jefes, de nuestros papás? Y es una educación posguerra en la cual no había nada y pues tienes que chingarle para ser alguien y tener algo. A nosotros la realidad es que ya nos está tocando un mundo donde hay mucha confort, conveniencia. Tú vas al súper, güey, y ves 32 tipos de leche, 32 latas de jitomate y dices, cabrón. Sí, la competencia está bien. ¿Cuál? Y entre más opciones tengas, pues más incertidumbre te da. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando ahorita al ser humano promedio? Pues tenemos el confort aquí, pero la resiliencia baja. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes que ser como nuestros papás, ya no tienes que ser tan resiliente. Tienes muchísimo más opciones, pero más opciones te dan más inseguridad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que yo trabajo con las personas? ¿Cuál es tu cuadro de seguridad? ¿Cómo estás interpretando tus realidades? ¿Qué estás valorando, cabrón? Y el ejemplo perfecto es, pues si valoras el éxito, ¿cómo lo quieres proyectar? Porque ¿de dónde viene esa definición de éxito? Pues de la definición de ser hombre, cabrón. Es que ser un güey exitoso, un güey ¿cuáles son los significados que todo el mundo conoce el éxito? El Rolex, güey, es un símbolo de éxito, el carro, esto, el otro. Y eso es lo que todo el mundo te aplaude hoy en día. Pero yo dejé de aplaudir eso. ¿Por qué? Porque eso es una ausencia para mí, en mi casa, con mi hijo, con mi esposa, con mi salud, cabrón. Sí, que era lo que comentaba ahorita, ¿no? El sistema de ponerte el traje no solamente es eso. Para mí, Alejandro, en lo personal, yo no juzgo como piensen los demás, pero para mí, Alejandro, es más reconfortante llegar a tu casa y
que tu familia te abrace y te diga qué chingón eres, a que la gente vea algo que tú no estás sintiendo, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. Obviamente la mente tiene inestabilidades que, pues lamentablemente nosotros no lo estamos controlando continuamente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues te distraes muy rápido. En el sistema, ahorita que estábamos platicando acerca de las inseguridades, hay una pregunta que yo te quiero hacer es, si tú que tienes más conocimiento sabes de dónde vienen los miedos, de dónde empiezan esas barreras en los seres humanos para decir, ¿sabes qué? Yo hasta aquí conseguí una chamba de tiempo completo por tanta cantidad, N cantidad, y hasta aquí ya no me quiero mover, ¿no? ¿Por qué se van poniendo esas segmentaciones de bloqueo a los seres humanos? A nosotros en lo que hacemos, y también quiero dejar muy claro esta parte de puedo conocer y tener este conocimiento, pero no quiere decir que mi vida esté perfecta, ¿no? O sea, yo creo que nunca llegas y ni siquiera persigo la perfección. Se me hace algo ridículo. Al contrario, cuando la dejas de perseguir, te das cuenta que tu vida es mucho mejor, ¿no? Pero se nos enseña que los miedos son interpretaciones. Y cualquier miedo que tú tengas de una empresa o de esto, a la hora de yo preguntarte, se le llama el miedo a salvo, que es como el miedo que no está conectado al todo. Podemos llegar a filtrar los miedos hasta 4 miedos universales, que son: no soy suficiente, no soy amado, no pertenezco. Y el otro es: no soy amado, no pertenezco, no soy suficiente y soy juzgado. Esos son los 4 miedos universales. Si me voy a la integración de nuestra infancia, ¿cuál fue la retroalimentación o cuál fue como la codificación que tú tuviste? ¿A qué me refiero? ¿Quiénes son el primer contacto grupal de personas que te pueden dar esa retroalimentación? Pues tus padres, tu familia. ¿Cómo se ven esos miedos? A través del vínculo que tú tienes con ellos, porque ellos son los responsables de tu supervivencia, cabrón. Entonces, a la hora que tú, como persona, como bebé, pues, güey, eres un ser que interpreta todo con sus 5 sentidos y que no piensa en un resultado. Más bien estás pensando en... No quieres lograr o nada. No tienes una parte frontal que te dice hacia aquí vas, hacia allá. Simplemente eres un ser con todas las emociones. Pero el tema es quién te las limita. ¿Quién te empieza a decir cuáles sí puedes expresar, cuáles no? Pues nuestros jefes, güey. Entonces, ¿de dónde vienen tus miedos? Para mí viene mucho de las creencias y el sistema con el que nos imprimieron el ser parte de esta familia significa hacer esto. ¿Y a qué me refiero con eso? Vienen del entorno en el que estabas viviendo. ¿Qué había en ese entorno, güey? Si no te dejaban expresar tus emociones, ¿qué tipo de miedo vas a tener? Pues culpa y vergüenza de expresar tu vulnerabilidad, cabrón. Si había algún tipo de adicción, algún tipo de carencia, ¿dónde están tus miedos proyectados? Entonces, cuando tú le preguntas a un empresario, ¿tienes miedo de no llegar a las ventas? No te importa el no llegar a las ventas, te importa la interpretación de no llegar a las ventas, lo que eso representa para ti. Fracaso, no poder darle de comer a tu familia, no estar a la altura de lo que es ser hombre. Y empieza a ser un desglose hasta que llegas a, pues güey, no soy suficiente. Y me recuerda lo que viví en mi infancia. Y he trabajado todos estos años para no volver a sentir eso, cabrón. Y aquí estoy, volviéndome a enfrentar con esta sensación. El tema es que para mí lo más poderoso que puede hacer que esos miedos se alejen un poco, haz una diferenciación, güey. ¿Cuál es la situación en la que estabas en esa infancia y cuál es la situación en la que estabas ahorita? ¿A qué me refiero? Pues ahí eras 100% dependiente de alguien, cabrón. Desde emocional, económica, bla, bla. Y a la hora de sentir un miedo, lo que hacemos es eliminar todo este recorrido que hemos... Sí, y justamente hace poquito que tuve un quiebre, que después de ese quiebre ya me di a la tarea de sacar este podcast. Un muy buen amigo me dijo, a ver, Alex, necesitas ver que lo que me estás platicando y lo que me tienes miedo hoy no es el Alex que yo vi en Manaos a los 18 años, ¿no? Manaos era donde vivíamos en la casa. Sino que es el Alex de hoy. Eres una gran diferencia. Entonces,
¿por qué te regresas, no? Entonces, al final de cuentas, pues tú no te das cuenta y ese tipo de sistemas de miedo los tienes tan abrazados a tu cuerpo que pues te atasca. Hace poquito estuve platicando contigo. Platícanos un poco de lo de la reprogramación infantil. Para poder eliminar esos miedos hay que escarbarle, ¿no? Sí. Entonces... Y de hecho, qué buena conexión hiciste aquí, porque ¿qué es lo que pasa en esos miedos? Tú tienes una autenticidad, que es la persona, pues la proyección que hicieron al nacer, cabrón, pues es un ser 100% emocional, ¿no? El tema es que a la hora que empiezas a fragmentarte, que es como yo le llamo, que se te permite, que no... Pues lo que le estás haciendo a un niño es, le estás diciendo que se comporte como un adulto, güey. En un restaurante, no grites, no esto, bla, bla. Y ahí empiezas como a marcarle estos parámetros de que sí, que no, bla, 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 ¿no? Entonces, la manera en la que sucede este tema de los miedos es, empiezas a hacer partes de ti que te van a proteger. Y esto se le llama sistema familiar interno. ¿A qué me refiero? La parte de ti que es muy crítica, que te dice, elige cómo, a la hora que entres a un espacio, tu timbre de voz, güey, si vas a jugar, si no, porque ya me regañaron. Entonces empiezas a hacer como todas, por el cerebro lo empieza a hacer por ti, porque eso es como funciona. Te empieza a decir qué partes sí, qué partes no, dónde esto sí, más el sistema educativo empieza a condicionar al ser humano, cabrón. Entonces, aquí a lo que voy es, todas estas partes de ti tienen un objetivo, protegerte. ¿Protegerte de qué? Y en ese entonces eran de nuestros papás, del vínculo, de que no se fueran, de que esto y lo otro. Ahorita, ¿cómo le haces entender a un ser humano de qué te está protegiendo el cerebro en esta actualidad? Dificilísimo. Sí, entonces, ¿qué es la reprogramación de lo que yo hago? Si eres un niño, un adulto, lo que sea, yo pido hablar con esa parte de ti que es muy presente, que tiene la voz que piensas que es tu identidad. Mucha gente me dice, es ansiedad, es enojo, es crítico, es esta... Y le ponen nombres, cabrón. O sea, y a lo que hago es... En vez de quererla eliminar de tu vida, lo que hago es un espacio donde esa incomodidad empieza a ser más cómodo tener una relación y entender de qué te quiere proteger. ¿En qué se basa todo esto? En que esta parte tiene que confiar en que hay un líder. ¿Y quién es ese líder? Alex. Entonces, este líder lo que le pide a esta parte es confía, dame el mensaje de lo que me quieres proteger, pero yo soy el líder. Tienes un lugar en mi mesa, te voy a sentar con la felicidad, con todas las emociones que sí expreso, las que no me gustan, voy a escuchar qué es lo que quieres, pero yo soy el líder, yo voy a elegir. Entonces es hacer una relación para que confíe en el líder. Pero ese líder pues tiene que hacerse 100% responsable de lo que va a actuar. De proteger el sistema. ¿Cuál es el sistema? Entonces, ¿a qué me refiero? Muchas veces tú piensas que no tienes un sistema dentro de ti. Tú piensas que la ansiedad es parte de ti. Digo, eres tú la ansiedad. No, es una parte muy chiquita de ti. Entonces, con los empresarios salen estas partes autoritarias y bla, bla, que al final de cuentas a la hora que haces el trabajo, te das cuenta que lo único que quieren es que no vuelva a sentir ese dolor que sintió una vez que le quitaron el poder, que esto, que lo otro, y él se va a decir a sí mismo, esta es la manera de no volver a sentir esto. Entonces llega esa parte que es crítica, que es juez, que es autoritaria, y le quita la autenticidad al líder, que es su persona. ¿Por qué digo el líder? Porque todas las personas somos vulnerables, somos... suficientes, independientemente de lo que hagas, el simple hecho de ser y estar aquí te va a ser suficiente, cabrón. Juzgado, pues, ¿quién te interesa que te juzgue? ¿Los de afuera o que te juzgues tú y te sí. ¿Sabes? Ahí está bien fregón. El otro día dijiste una frase que quiero que nos la compartas aquí acerca, incluso lo tengo aquí marcado muy cañón, del tema del juzgar, ¿no? Que la verdad es que la mayoría de las personas, sea chamba, sea empresa, sea empresario, sea como te bajas a alguna plaza comercial, lo que sea, vive con el miedo de ser juzgado. Pero tú contaste algo acerca de quién quieres que te juzgue y los que tienen que juzgarte, los que están en el juego, algo así. Sí, a ver, compártelo. Sí, a la hora que yo entré a mi maestría, pues obviamente el miedo más grande que tienes es cómo yo voy a llegar y darle coaching a una persona que está viviendo un divorcio si yo nunca lo he vivido. Ese era uno de mis miedos más grandes. O una situación así y es ahí donde te dicen,
Independientemente de la situación, lo único que tienes que hacer es tener la capacidad de sostener el espacio. Y eso es a través del amor. Muchas personas no quieren que le arregles la vida, nomás quieren que estés y les des ese espacio para interpretar, porque ellos saben cómo arreglar su vida. Y ahí entré en este tema de qué cañón que no quiero que me juzguen mis clientes o la gente de que no soy capaz, ¿no? Y di con una frase que se llama The Man on the Arena. La frase básicamente lo que te dice es muy sencillo para todas las almas tímidas que están en las gradas viéndote cómo te rompes la madre, sudor y sangre, te caes, tienes la cara empolvada. El decir, mira, haz esto mejor, haz esto peor. Ni siquiera le salió bien, ni siquiera le salió mal, pero ellos ni siquiera lo están intentando. Entonces, para mí, una persona que está en las gradas, que no esté jugando el mismo juego que yo, que no sea parte de la misma categoría, que no tenga el mismo nivel de exigencia, de bla, bla, su opinión me es irrelevante. ¿Por qué? Porque no me interesa tu consejo, me interesa tu experiencia vivencial. De ahí sí te voy a escuchar. Y me pasó. Yo veía los podcasts y decía, no mames, yo lo haría así, bla, bla. Güey, en el momento que te sientes aquí con los nervios, ya es algo completamente diferente. Pero es muy fácil juzgar algo que no estás haciendo, ¿no? Y la otra cosa que es, ¿a quién juzgas? A las personas que están haciendo algo que tú quieres o que tú deseas. Pero nunca estás juzgando a alguien que está atrás de ti, porque te son irrelevantes. Entonces, estás juzgando una proyección de ti, de algo que quieres o a lo que quieres llegar. Y ahí es donde yo veo y les pregunto, ¿qué tanto te interesa que te juzguen? Y si te juzgan, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Sí. Es en la boca de las personas. Claro. Es, bueno, en términos coloquiales mexicanos, es de que si el río suena es que agua lleva y dale, ¿no? Si estás haciendo ruido, vas por el buen camino. Creo que es importante el hecho de este podcast para todos ustedes emprendedores y empresarios es que tengan idea de que juzgar siempre va a existir siempre y cuando te importe a ti, ¿no? Sí. Es como las brujerías, las cosas que para mí son irrelevantes, les das el peso siempre y cuando ya pienses en ellas, ¿no? No, y también creo que esta parte de juzgar parte mucho de la normalidad y lo que es ser normal hoy en día. Entonces, cuando haces algo diferente, pues llama la atención, pero no quiere decir que estés mal, cabrón. O sea, el éxito que hemos tenido como sociedad viene de la diferencia y la variedad, cabrón. La historia, pues ve las personas exitosas que han hecho cosas diferentes. Entonces, cuando te juzgan, quiere decir que no estás en el parámetro de lo que una persona considera normal. Y ahí yo la pregunta que les hago es, ¿estás aquí en este mundo para ser normal? O sea, ¿quieres ser normal para que no te juzguen? ¿O quieres ver dónde está tu potencial fuera de esta normalidad? ¿Qué es la normalidad? Ve a la escuela, haz la secundaria, haz la prepa, ten un trabajo, ten una nómina, pertenece aquí, ten un grupo de amigos. Cabrón, y no hay nada más. O sea, no puedo explorar nada más porque si no me vas a juzgar. Entonces, para mí es como... Pues tú define, o sea, volvemos a lo mismo. Tú construye... ¿qué es lo que quieres? Tu mindset, exactamente. Si dejas que esta voz se haga más ruidosa y al tú juzgar, yo estoy aceptando tu verdad y dejo de serle fiel a la mía. A mi verdad, a mi propósito. Que ahí es donde profundizamos un poco en el tema de la salud mental. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en el juego de la sociedad. Es muy fácil caer en el juego de, oye, yo ya cumplí para mi esposa, ya cumplí para mi papá, ya cumplí para mis hijos, pero no estás cumpliéndote a ti mismo. Ese es el tema. Justo por eso te invité a este podcast, porque la mayoría de las personas están bloqueadas, no ven su potencial porque no se saben elogiar personalmente. Empiezas a elogiarte y tienes mucha autoestima, eres un egocentrista, ya eres narcisista. Digo, discúlpame, pero pues es mi vida, ¿no? Sí, es lo que yo quiero seguir. Ahí te pregunto, salir de la zona de confort, creo que ha sido de las partes más difíciles de mi vida. Sí. ¿Tú cómo manejas o cómo empujas a un empresario que quiera salir de su zona de confort? Para mí es lo más sencillo del mundo, no en cuestión de vivirlo, pero en cuestión de cómo enseñarlo. ¿Dónde está el crecimiento más grande del ser humano? Fuera de su zona de confort.
¿Qué es la zona de confort? Una rutina. ¿Qué te va a enseñar tu rutina? Nada nuevo. Ser repetitivo y ser mejor en las cosas que estás repitiendo. ¿Cuántas veces te caíste al aprender a andar en bici? Miles. ¿Cuántas veces intentaste? ¿Lo lograste? ¿Por qué dejamos de hacer eso como seres humanos? ¿Por qué o cuándo se convirtió nuestra... salirnos de nuestra zona de confort algo malo? Al contrario, representa un dolor que para alguien puede ser una humillación o algo, pero para mí es crecimiento, es retroalimentación. Yo no veo si estoy aquí en este podcast como si fracasé o no fracasé, más bien hay un objetivo, es una plataforma, si no llegamos, mínimo avanzamos, pero me salí de mi zona de confort. Sí. Y el poder que yo tengo está en salirme de mi zona de confort y apropiarme de las emociones que sentí, porque si aquí hoy en día estaba viendo qué pasaba adentro y no estaba conforme, el día de mañana voy a estar 100% seguro de estar aquí. Sí, entonces, para mí no es salirte de tu zona de confort, es ampliar tu zona de confort. Claro. Y la única manera es en acción, no es acá. Yo he pensado 1000 veces en... leí libros, vi películas de cómo poder ser mejor persona en esto. Es vivencial, lo tienes que vivir. Sí, y lamentablemente tienes alrededor de ti muchas personas que son negativas, ¿no? Que empiezan, oye, ¿y qué pasa si no te ven? ¿Qué pasa si no monetizas? Güey, no me importa. ¿Sabes? Entonces, creo yo que es bien importante que todos los comentarios que tengan de sus ideas, de sus cosas y de su vida empresarial, agarren lo bueno y desechen lo malo, ¿no? Te voy a decir algo que creo que es bien personal y ojalá me puedas decir, creo que me ha pasado y es cuando el bote va a toda madre, cuando ya estás en un nivel de éxito, te está yendo chingón, tienes un podcast, recibes mensajes a lo cabrón, güey, porque todos quieren disfrutar de eso. Pero mientras lo estás creando, ¿quién estuvo contigo? ¿Cuánta gente te apuntó el dedo y te dijo y bla, bla, bla? Nadie quiere acompañarte en el camino, pero todo el mundo quiere disfrutar una vez que lo lograste. Y esa es la parte que no necesariamente quiere decir que así sea el camino para todos, pero yo lo he vivido. Muchísimos de mis amigos, ¿qué haces yéndote allá, cabrón? Ahí está la empresa familiar y críticas y chingadera y media. Sí, o sea, porque realmente yo la meto en esa categoría. Sí, pero son comentarios negativos que no ayudan a nada. Pero lo más cañón es que nunca... tu camino inspira a muchos y no te dicen hasta que ya tengan la certeza de que lo lograste. Y ahí sí quieren ser parte de tu crew. O sea, quieren estar en tu bote navegando y... Sí. Y la realidad es que... Ya que estás en una vibración alta, ¿no? Que platicábamos mucho del sistema de vibración. Para empezar tu negocio, tu emprendimiento, tienes que vibrar de una manera diferente. La definición de la locura, que siempre me la dice mi papá, es hacer lo mismo esperando un resultado diferente. Esa es la definición de la locura. Entonces, para tú poder empezar algo y saber que ese algo quiere llegar al éxito, tienes que cambiar completamente los patrones de lo que haces. No que seas otra persona, simplemente tratar de darle una diferenciación como un electrocardiograma a ese potencial que estás aventando, ¿no? Y acabas de abrir una puerta, porque creo que aquí hay algo que las personas se definen a través de lo que hacen. Y tú te estás definiendo a través de quién eres. Entonces, a través de quién eres viene tu autenticidad de descubrir quién eres y después hacer algo. Para esto es esa vibración alta. Pero alguien que se define a través de lo que hace, pues es lo mismo. Eres tu rutina, eres tú esto. ¿Qué tan diferente o qué tanto coraje puedes tener para hacer algo diferente? Pues no mucho, cabrón. Pero si empiezas a decir, a ver, ¿quién quiero ser? Y a partir de esta persona que quiero ser, ¿cómo actuaría esa persona que quiero ser? ¿Cuál sería su rutina de ejercicio? ¿Cuáles serían sus hábitos? Bla, bla. Empiezas a hacer y ya te defines a través de quién soy, qué hago y qué obtengo a cambio. Y hoy en día la persona promedio que vibra, o no es vibrar alto, vibrar bajo, es simplemente yo lo que veo mucho y es en mis clientes es lo que hago y tengo esto, pero no saben quiénes son o quiénes quieren ser. Sí, que eso es donde te empiezas a perder y empiezas a perder la confianza. La confianza más importante que tiene que tener el ser humano es consigo mismo. Eso
A mí me lo enseñaron mucho de chiquito. El hecho de a los 7 años mi papá darme unos rosarios para ir a venderlos en la plaza si no lo obtenía mi gasto del verano. Para mí fue un primer golpe de decir, a ver, si no es esto, pasa esto. Pero si no me vendo bien yo, no voy a obtener nada. Ya. Entonces, ahí fue donde empecé a vibrar de una manera diferente. Pero hay una cosa que siempre he visto en todos los emprendedores y empresarios alrededor de mí. La pérdida de la confianza. ¿Cómo afecta a tu mente? Sé que es algo muy difícil y ¿tú cómo lo manejarías ahí? Para mí la confianza tiene que ver mucho con el autoestima, y el autoestima es un triángulo en el cual hasta arriba yo pondría expresión emocional. ¿A qué me refiero? ¿Qué tanto expresas lo que está sucediendo adentro sin culpa y sin vergüenza? ¿A qué me refiero? ¿Cómo voy a tener confianza si no te estoy diciendo qué está pasando conmigo adentro? No le soy fiel a lo que yo siento, pero me pongo una máscara y te proyecto esto. Entonces me estoy abandonando a mí mismo. Pues no puedo confiar en mí, cabrón. No me estoy diciendo que sí a mí por decirte que sí a ti. Entonces, expresión emocional es una. Límites, cabrón. Los límites es cuánta gente te habla a las 10 de la noche pensando que está toda madre y que les vas a contestar y no tienes familia y, ¿sabes? Entonces, con tus clientes, ¿sabes qué? Yo no recibo llamadas después de las 6. Confianza a que te voy a perder. Si me pierdes es tu rollo, cabrón. Yo confío en lo que soy y te estoy enseñando a cómo tratarme. Claro. Entonces, para mí la confianza es serle fiel a lo que eres. ¿A qué eres? ¿Cómo te expresas emocionalmente? ¿Cómo pones límites? Y a la hora de expresarte, ¿qué es lo que sientes? Si te sientes inconforme o esto, pero cuando empiezas a serle fiel a lo que está pasando adentro, tu nivel de confianza está acá. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que realmente lo que te está llegando en la vida es una energía que viene de tu verdad, no de las máscaras y de las proyecciones de quien te tienes que convertir para vender ese rosario. O de, no, tú decías, cabrón, pues ¿quién soy? Soy un güey. Soy un niño que necesita jugar y comer dulces, ¿no? ¿Y cómo expresabas esa necesidad? Oye, pues... ayúdame a eso. Ayúdame, esa palabra. Aceptar la ayuda. ¿Cuánta gente llega hoy a las juntas y te dice, oye, ayúdame? No, cabrón, te vendo. O sea, ni siquiera es como, échame la mano, ¿no? O sea... sí, ya es como una vida sistemática que se olvidó de los seres humanos. Que se olvidó que pues todas las personas que chambean o no chambean, pues sienten, cabrón. Y estos límites de los que estamos hablando son límites pues, en todas las áreas de tu vida, cabrón. ¿Qué temas quieres hablar? ¿Cuáles no? Cuando quieres decir que no, dilo. Cuando quieres decir que sí, sí. Límites con tu salud. O sea, ¿cuáles son las cosas que son negociables y cuáles son las cosas que no son negociables en todas las áreas de tu vida? Un ejemplo muy sencillo. Yo tengo que llegar a mi casa a cierta hora porque si no, no veo a mi hija y la veo dormida y pues, todo el día fue un ausentismo tremendo. Entonces, para mí, mi límite es 3 veces a la semana, yo la duermo y llego 4 o 5 de la tarde para pasar 2 o 3 horas con ella. Y es un límite que aunque haya una crisis, me la vas a contar en camino a mi casa y por teléfono y a las 7, discúlpame, arréglalo tú y ya está. Y lo platicamos después. Sí. Híjole. Hay 2 cosas que quiero también puntualizar. En este podcast siempre hacemos una pregunta que a mí me llena muchísimo. ¿Cómo maneja Héctor Castro a Dios en su vida? Dios no como sistema religioso, no como los bultos que todo el mundo tiene un fanatismo. Tu ser superior. ¿Cómo maneja Héctor Castro su ser superior? Para mí, mi ser superior, o más que mi religión, yo fui a una escuela del Opus Dei, lo cual se me metió la religión al catolicismo muy cañón. Y me di cuenta que nací en una familia la cual era católica y por ende yo fui católico. Pero nunca conocí diferentes religiones. A la hora que abrí la puerta para conocer y agarrar lo mejor de cada una y ver por qué existen, me di cuenta que para mí el ser superior es el todo. ¿A qué me refiero el todo? Es la conexión que hay entre los límites que las personas ponen para no querer conectar. ¿A qué me refiero?
las incomodidades, las inconformidades, estas energías negativas, etcétera, etcétera. Y para mí es como intentar incluir y ver que eres parte de un sistema y no nada más es familiar, religioso, bla, bla, sino que es un sistema global en el que tus acciones van muchísimo más allá de lo que tú piensas. Entonces yo siempre intento pensar en un ganar-ganar y no en un me chingo al otro para yo ganar, porque sé que eso se me va a regresar. Sí, que es la famosa cubeta del cangrejo, ¿no? Que todo el mundo, bueno, la mayoría del mexicano la hace muchas veces inconsciente, no por querer chingar, sino porque así es el sistema que nos han enseñado el gobierno y la familia. Tú me platicaste un día los 5 niveles de un empresario, algo así, ¿no? Sí. Platícanos un poco de eso, sí, para no dejar de... Fue un sistema que desarrollé para poder entender como estos niveles de dónde se mueven las personas y poder identificar cómo llevarlos o subirlos un poquito más a este desarrollo, ¿no? Personal. Y hablando y conectando con la pregunta pasada, yo creo que las personas cuando llegamos a este mundo y vivimos como si estuviéramos en una isla, cabrón, en un estado de supervivencia y lo que nos preocupa es sobrevivir, ¿no? Se nos dan unas herramientas a través de nuestras familias, tribus, grupo, como lo quieras llamar, para poder pasar al nivel 2. ¿Cuál es el nivel 2? Necesitas ser parte de algo y ser parte de ese algo ya tu supervivencia no tanto te preocupa, sino que eres un rol donde hay creencias, etcétera, etcétera. Y yo veo muchas personas que se quedan atoradas ahí en no romper como con estas creencias y quedarme ahí para poder sobrevivir. Y eso es los miedos de si soy diferente ya no pertenezco. Pero el tercer nivel es, ya te diste cuenta que eres parte de un grupo, que ya tu supervivencia, tu estabilidad está a toda madre y que en esta repetición tú tienes una cualidad que es muy única. Y empiezas a explorar esta cualidad hacia adentro. Y empiezas a decir, yo quiero hacer las cosas diferentes. Entonces, en este nivel hay algo que es como rebelión, por así decirlo. Sí. Pero es una rebelión sana en el que integras todo lo que se te enseñó y empiezas a construir algo que tú quieras aportar. Pero para poder aportar esto necesitas hacer un sistema funcional, necesitas hacer tu propio modelo, tu propio, que aquí es donde todos los empresarios, yo hice mi propia empresa, yo hice mi propia, pero es como tu propia manera de hacer las cosas que viene de adentro y no tanto de afuera, ¿no? Una vez que tienes eso y cumples como con todas estas características, llegas a un nivel en el que dices, cabrón, ¿y qué hay del prójimo? ¿No? Para mí ese es el nivel de evolución en el que ya no nada más ves por ti, ves por los demás. Quieres compartir, quieres agregar valor y es donde te digo que el éxito deja de pasar de, cabrón, me pagaron. No, güey, empieza a ver en, ¿qué le aporté yo a esta persona? ¿Y cómo puedo hacer esto más? ¿Y cómo puedo? Entonces, a mí lo que me gusta es llevar a todos los empresarios, personas a través de estos niveles y poder identificar en cuál está la gente y cómo sacarlos adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve esto vivencial en la vida? Haciendo diferenciación. La diferenciación es a tus creencias que ni siquiera son tuyas, que te programaron y te dieron. Y no estoy juzgando a mis padres, ni a mis maestros, ni a la religión. Simplemente estoy haciendo de eso lo que yo creo que me es funcional para poder salir adelante en lo que yo quiero y creo de esta vida, ¿no? Sí, que la definición de los locos cuerdos, ¿no? En un mundo de personas cuerdas, entre comillas, los que nos aventamos a la alberca, los que nos aventamos al agua, los que nos aventamos a emprender, a tocar temas que rompen fibras, pues estamos locos, ¿no? Por ahí necesitaría que en 5 pasos me definas cómo un emprendedor puede alcanzar sus sueños o arrancar su proyecto. Tú que tienes una metodología muy chingona y hablas de pum, pasos así, ¿qué recomendaciones les darías en 5 pasos? Ok, lo voy a intentar hacer de la manera más práctica, pero para mí es primero define lo que quieres traer a este mundo. ¿A qué me refiero? Si es un producto, si es un servicio, qué problemática resuelve, cuánta gente lo tiene. Cuestiónate con curiosidad y empieza a definir y tener una meta, ¿no?
si hay un mercado, si esto, el otro. Todo esto es una exploración, pero una vez que ya pudiste como filtrar más o menos o definir qué es lo que quieres traer a este mundo, haz un plan de acción. ¿A qué me refiero con un plan de acción? Para mí lo más importante es cuáles son las categorías que tienes cuáles son las categorías en las que tienes que pensar para llevar esto a cabo. ¿A qué me refiero? Si es algo de salud, la salud tiene diferentes categorías: dormir, tomar agua, esto. Entonces empieza como a ver dónde está el impacto y hacer de este cajón que es este producto o servicio diferentes cajones, diferentes posibilidades de experimentar, de contemplar, para que así puedas ver cuáles son las áreas de tu plan de acción que tienes que empezar a pensar y a ver en una implementación, ¿no? El tercer paso para mí es implementar. ¿Cómo vas a llevar tu plan que hiciste para lograr esto que quieres hacer a cabo? ¿Cómo se ve? Las reglas que le vas a poner, los KPIs, las expectativas que tienes, los números, etcétera, etcétera. La cuarta, ahora sí, ya que tienes todo eso, ya puedes pensar en las personas. ¿Cuáles son las personas? Pues ya que definiste qué quieres, cuál es tu plan de acción, cómo se ve implementado, yo ya puedo decir, Alex tiene estas características, quiero invitar a Alex para que haga esto, qué tipo de capacitación necesita Alex, esta. Entonces, para mí la persona es como el cuarto paso en todos los negocios que he hecho. Y la quinta esa es una idea. ¿Cómo está la persona atrás de la idea? Entonces, ¿cómo estoy yo para llevar esa ejecución? Sí. Entonces, para mí es cómo está mi mindset, cabrón. ¿Cómo le hago para yo estar? Y ahí no es quién soy yo hoy, no, es en quién me tengo que convertir para llevar eso a cabo. Pues como pueden ver, te pueden pasar 1,000,000 de ideas en la cabeza. Puedes tener un sistema de vida, una idea que quieras sacar adelante, pero si tú no estás bien y no tratas de encontrar cuál es el vacío existencial que te está generando a buscar tantas ideas, difícilmente va a ser posible. Por esta ocasión, y creo que va a haber una segunda parte de esta plática, le doy un agradecimiento amplio a Héctor. La verdad es que podríamos tener un podcast de 4 horas, porque aparte de todo, pues conectamos muy chido. Pero la verdad es que valoro mucho lo que haces para las personas, y lo que estás compartiendo aquí, la verdad es que me enriquece mucho el corazón, cabrón. Te agradezco mucho por venir. Danos otra frasecita por ahí y despídete del público. Deshazte de tu personaje y encuentra tu ser. Ahí está la clave de todo el éxito, cabrón. Y más que nada, a mí sí me encantaría agradecer y pedirle a toda la gente que está escuchando que apoye proyectos con esta esencia. Creo que como sociedad, y más en México, necesitamos tejer esta parte social. Yo trabajo mucho con la parte individual de la persona, pero somos integrantes de una sociedad, y nuestra sociedad y el mundo ahorita pues está en un caos tremendo en el que necesitamos unión, necesitamos creer en la esencia pura de proyectos así, en vez de juzgarlos, y apoyarlos, ¿no? Y agradecer a los líderes que tuvieron el coraje de hacerlo, salir adelante y conquistar los miedos, porque no es como que te despertaste y ay, déjame lo hago, cabrón. No, sí, eso es un viaje, ¿no? Entonces, pues que se sumen a la comunidad de Alex y empiecen a crear una comunidad con estos valores: apoyo, vulnerabilidad, cómo conectar, y yo creo que eso es con lo que me despido, y agradecerte otra vez, hermano. Muchas gracias. Vean por favor este capítulo y ahí estamos. Saludos.